Pensé en un título para este mensaje, tal vez fue lo primero que pasó por mi mente, de la queja a la confianza, pero espero que el Espíritu Santo nos ayude a lo largo de la noche a, a que cada uno pueda poner su propio título, en virtud de lo que el Señor nos hable a través de su palabra. Creo que ante la magnitud de lo que ha ocurrido en Venezuela, la tragedia provocada por estos dos terremotos que ha dejado miles de víctimas, que ha dejado una profunda desolación en muchas zonas, creo que surge inevitablemente una pregunta: ¿dónde está Dios? Y esta pregunta no es nueva, es una pregunta que ha recorrido la historia, ha sido el argumento principal para disuadir a muchos de la fe. Y se vuelve algo interesante el contrastar los sucesos que se vieron posterior a los terremotos y las noticias y los relatos que se oyeron. Yo estuve leyendo y una de las cosas que percibí en los comentarios eran esos destellos de luz en medio de la oscuridad. ¿Y por qué digo luz en medio de la oscuridad? Porque hay muchas personas que están comentando acerca de la presencia divina que ha sido manifestada en tantas acciones de la providencia de parte de Dios, tantos rescates que parecían imposibles, que, que rayan el milagro propiamente dicho. Y hay muchas personas que hablan sobre esto ahora, eh, y mencionan inclusive a una iglesia, toda una congregación entera que resultó totalmente ilesa en su edificio mientras veían ellos reunidos dentro de la iglesia y veían a sus costados a los edificios como caían, eh, y ellos no tener absolutamente ningún daño. Y entonces ahí no falta quien habla de luz en medio de la oscuridad. Pero por otro lado, se ha escuchado mucho acerca del consuelo en medio del quebranto. Porque Dios no se presenta como una burbuja que aísla el dolor, sino que sabemos que Dios ofrece un descanso al alma que está atribulada. Y al mismo tiempo las noticias hacían eco de un pastor que, que vio derrumbarse a su iglesia y a su esposa quedar adentro. Y, y después de eso, los rescatistas escuchar lo que fueron sus primeras palabras, cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive. Entonces, son reacciones distintas frente a un mismo hecho, frente a circunstancias provocadas por lo mismo, pero con resultados diferentes. Las reacciones son diferentes. Y no podemos dejar de lado la soberanía frente al absurdo. ¿Por qué digo esto? Porque esta sensación que tiene el ser humano de que el mundo es hostil, que el mundo es peligroso, y se cuestiona la fe, porque la fe propone a veces que en la vida no existe el absurdo, que no hay problemas, y en realidad, nunca en la palabra de Dios nos enseña eso. Por el contrario, la fe lo que nos enseña es que hay un propósito detrás de las cosas, aunque no las podamos entender, que orienta la fe a lo espiritual, a la madurez, al testimonio. Hermanos, yo creo que Dios está
al alcance de todo aquel que quiera ir a Él. Pero nunca la palabra Dios ofrece un camino perfecto, un camino de color de rosas. Eh, si la gente busca a Dios por lo material y duda de su existencia meramente por lo material que nos pasa, es un gran problema del ser humano y de su naturaleza. La palabra de Dios nos dice que Dios está al alcance para ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, que sostiene la vida cuando todo parece que se derrumba. Dice Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 28, texto que sabemos de memoria, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un texto tan sencillo que hemos leído tantas veces. Tratemos de entenderlo. ¿Realmente sabemos? Porque Pablo lo da por sentado, pero en realidad la pregunta es, ¿sabemos realmente esto que la Escritura nos enseña? ¿Y qué es lo que la Escritura nos enseña? Que los que aman a Dios. Por lo tanto, acá hay una condición para que cada uno de nosotros pueda hacer un análisis, un diagnóstico de su propia situación y de su propia vida. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente sabemos que Dios nos amó primero y porque Él nos amó primero, nosotros le podemos amar? Pero ¿sabemos o estamos realmente convencidos de nuestro amor por Dios? Porque si lo sabemos y estamos persuadidos que amamos a Dios, entonces sabemos en qué consiste su promesa. Su promesa dice, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, generalmente nos detenemos en esa frase, hermanos, y le damos más hincapié a ayudan a bien. Pero la frase completa dice todas las cosas. ¿Y cómo nos cuesta entender ese detrás de todas las cosas? Esas todas las cosas pueden ser estas circunstancias que no tienen explicación. Todas las cosas pueden ser esas sombras que hoy nos están atribulando. Son esos estorbos que hoy encontramos en el camino. Y las tenemos que ver de la manera en que Dios las ve. Todas las cosas ayudan. ¿Y qué significa que ayuda para bien? Generalmente nosotros pensamos en lo material, pensamos en la salud, pensamos en lo laboral, pensamos en lo familiar, pero nos olvidamos de la última parte del versículo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sin entrar en el aspecto teológico de lo que significa el ser llamados, sí dejamos de lado el concepto de propósito, porque a veces esas cosas que Dios dice son para bien, apunta a ese propósito para el cual el Señor nos ha llamado. ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor nos ha llamado? Es un propósito de madurez espiritual, es un propósito de crecimiento y es un propósito de testimonio. Y a veces nos cuesta entender que a veces las circunstancias que Dios permite en nuestra vida apunta a ese propósito que a veces nosotros perdemos de vista. La madurez, el crecimiento y el dar testimonio. Es muy complicado, hermanos, poder ser agradecidos en medio de la ruina, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Ahora, la Biblia nunca escapa a un análisis teológico, Dios y el sufrimiento. Por el contrario, lo aborda. Pero surge la pregunta, ¿de dónde está Dios?
¿Quién no se hizo esa pregunta alguna vez? Y esa pregunta ha sido interpretada de formas diferentes, desde el ateísmo hasta las teologías del bienestar. Si a mí no me van las cosas como yo quiero, ¿dónde está Dios? Y si yo veo el mal que hay en el mundo, ¿cómo puedo creer en Dios? ¿Dónde está Dios? Aunque no falta quien piense en estos eventos como sanciones divinas. ¿Entienden lo que digo? Las acciones de Dios sabemos que son soberanas. Hoy hemos escuchado cantar Soberano Dios, pero muchos ven detrás de estas cosas a un Dios que castiga. Y no siempre la razón humana hace bien en interpretar esto. ¿Acaso Dios castiga de esta manera? Vemos que la gente hoy cuestiona, ¿por qué en la vereda de enfrente hubo un milagro y en mi vereda no? ¿Por qué en aquella familia hubo un milagro y en mi familia no? ¿Por qué en aquella ciudad no hubo pérdida y en mi ciudad hubo pérdida? Y cuesta mucho reflotar esa situación. Y en medio tenemos muchos que son o eran verdaderos creyentes que han transitado la desgracia. Ahora, cuesta creer que la tragedia siempre trabaja de dos formas: extrae lo mejor o extrae lo peor del ser humano. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia radica en cómo lo interpreta el hombre, cómo ve su fragilidad y cómo espera encontrar ayuda de parte de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 11? ¿Se acuerdan en el versículo 28? Esa invitación que tantas veces repetimos cuando se nos dicen que hay alguien desanimado, desalentado, bajoneado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo primero que dice el Señor? Venid, venid a mí. Es una invitación, pero es una invitación para todos, pero no todos acuden de la misma manera que el Señor quiere que acudamos. Muchos se pueden acercar por interés, muchos pueden acercar por curiosidad, pero el Señor quiere que nos acerquemos reconociendo nuestra necesidad. Esa es la condición de su llamado. Venid a mí todos, pero los que estáis trabajados y cargados. ¿Cómo cuesta reconocer nuestra verdadera situación? Un día lo tuvimos que hacer para poder acudir al Señor por perdón. Tuvimos que ir humillados, tuvimos que ir reconociendo nuestra falta, nuestro pecado, reconociendo nuestra necesidad. Y acudimos a Él. Nos sentíamos cargados y fuimos a descargar en el Señor esa gran mochila de nuestro pecado. Y sólo así se cumple su promesa: os haré descansar. Pero ahí no termina el consejo del Señor. Ahora Él dice, llevad mi yugo. Hasta ahí Él trabajó y ahora Él está esperando que yo haga algo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y no es solo que nos está pidiendo que llevemos, quiere que aprendamos de Él. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Su humildad, su sencillez, su mansedumbre, cómo es Él en su corazón.
Y a veces nos olvidamos de esto, que más allá de su promesa y de su invitación y de haber reconocido nuestra necesidad, sí Él espera que hagamos algo, que llevemos su yugo sobre cada uno de nosotros. Porque sólo así, dice, hallaréis descanso. Claro, ¿cuántas veces le pedimos al Señor descanso? Y a veces ese descanso consiste en tener los bienes que necesitamos, el trabajo que deseamos, la resolución de los conflictos. Pero Él promete que el descanso es para el alma. Y muchas veces nosotros creemos que el descanso viene de otro lado. Hermanos, es indudable que puede haber diferentes reacciones frente a lo que ha pasado. Y yo pensé en un libro, en el tiempo que me queda, pensé en el libro de Habacuc. Pensé en esa porción de la escritura y los invito a buscar el libro de Habacuc, porque creo que este libro nos va a ayudar, entendiendo sus enseñanzas, a ver el apoyo de Dios. El libro de Habacuc es extraordinario para animar a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no nace de una fe ciega, nace de una fe que lucha, nace de una fe que cuestiona, nace de una fe que hace preguntas y a pesar de eso sale victoriosa. Habacuc comienza quejándose con Dios por la violencia que había en su entorno y por la injusticia que él veía a su alrededor. Pero a pesar de empezar con quejas, termina con una canción de alabanza, termina con un himno de confianza. Por lo tanto, es un libro maravilloso, hermanos, para entender cómo podemos transitar de la angustia a la adoración, a la verdadera contemplación de quién es Dios y cómo es Él. Hermanos, Habacuc es un libro para tiempo de crisis, porque no fue escrito cuando Judá estaba pasando por un buen momento. No, no fue escrito cuando Judá tenía abundancia, cuando tenía prosperidad, sino que fue escrito en medio de la corrupción del pueblo, de la rebeldía, de la insensatez y de una inminente amenaza que venía del imperio de Babilonia. Por lo tanto, creo que el mensaje de Habacuc entra a la perfección a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando parece que todo va mal? ¿Saben una cosa? Hace 6 años atrás, agosto del 2020, comenzando con nuestros encuentros por Zoom con motivo de la pandemia, Aldo Pino llevó a considerar a partir del estudio del libro de Habacuc, el capítulo 2, reflexiones acerca de nuestra fe y cómo extraer de este capítulo 3 principios para nuestra fe: la convicción de la fe, la paciencia de la fe y la victoria de la fe. 6 años atrás, agosto del 2020. 5 años atrás, junio del 2021, estábamos en una reunión como esta, casi terminando la pandemia. ¿Se acuerdan ese encierro obligatorio? Y estábamos reflexionando de la misma manera sobre el profeta Habacuc, que a diferencia de otros profetas, no le habla al pueblo de parte de Dios, sino que él le habló a Dios, exteriorizando y blanqueando sus luchas personales,
y se dirigía directamente a Dios, contándole lo mal que la estaba pasando. Y en ese momento lo llamamos trabajando sobre las dudas. Pasaron algunos meses, 5 años atrás, post pandemia, septiembre del 2021. Aldo nuevamente nos compartía, pero esta vez en el salón. Y esto lo comento para que busquen en YouTube, porque los mensajes están y podemos seguir alimentándonos de la palabra, de lo que ya está en nuestra biblioteca o en nuestra videoteca. Estábamos en el salón y Aldo compartió el tema de la visión en medio de un tiempo de crisis y tocó los tres capítulos. El- la crisis en el capítulo 1, la visión de Dios en el capítulo 2 y la verdadera fe, cómo se pone en práctica en el capítulo 3. Hermanos, busquemos esa información, volvamos a alimentarnos de lo que dice la palabra de Dios. Y seguramente que en estos años algún hermano habrá traído algún capítulo, algún pasaje de Habacuc y nos fue llevando seguramente de la queja a la confianza. Hermanos, hay un recorrido espiritual, desde una duda amarga hasta una fe gozosa. Hermanos, yo creo que Dios usó ese camino pedagógico, queja, fe y confianza. Miles de años después, transitamos exactamente el mismo camino, queja, fe, confianza. Creo que es un camino que la iglesia tiene que entender, que no estamos ajenos a esa realidad, que Dios lo ha dejado escrito en su palabra, porque estamos transitando exactamente una situación parecida. Capítulo 1 de Habacuc, versículos del 2 al versículo 4. Hay queja y hay amargura en nuestro corazón. No importa la situación, no importa la circunstancia, es una realidad que en el corazón del creyente puede haber quejas y puede haber amargura. ¿Cuál fue la queja inicial? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no me escuchás? ¿Cuántas veces salió eso de nuestro corazón, hermanos? Somos muy propensos a hacer un diagnóstico espiritual con mucha rapidez. ¿Cuál es la duda? Dios parece estar ausente. ¿Cuál es la queja? El mal siempre prospera, nada me sale bien. ¿Cuál es la amargura? El justo sufre y el impío le va bien. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Nunca en la palabra de Dios la fe niega la realidad. Al contrario, la fe enfrenta con sinceridad la realidad. Y creo que nuestra congregación puede aprender esto, porque es un principio que encontramos en la palabra de Dios. No podemos negar nuestra realidad, no tenemos por qué ocultarla. Es real, se lo tenemos que contar a nuestro Dios. Tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que enfrentar y animarlos a compartirlo, primero con nuestro Dios y luego con aquellos maduros espiritualmente, con conocimiento de la Escritura que nos pueden aconsejar conforme a lo que la palabra dice. Pero por el contrario, a veces sentimos que nos miran, nos acusan y nos señalan por tener una queja o tener una amargura. Cuando vamos al capítulo 2, hermoso capítulo, especialmente el versículo 4, vemos que hay una respuesta de parte de Dios que nos ayuda a encaminar nuestra vida espiritual hacia la fe. Dice el versículo 4: He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y dice el versículo 14:
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Se acuerdan que lo cantamos en la escuela dominical? Dos versículos que nos enseñan una gran realidad. El justo por la fe vivirá. Dios no promete nunca eliminar la injusticia de inmediato. Nunca Dios promete cambiar las circunstancias de la noche a la mañana, sino que dice, el justo se sostiene por la fe. Porque cuando dice por la fe vivirá, no está hablando solo de la vida eterna, está hablando de la vida de todos los días. Se sostiene la vida por la fe. Pero el otro versículo dice que la gloria de Dios va a llenar la tierra. Quiere decir que hay una visión de esperanza, hay un futuro mejor, es más grande que el presente dolor, pero el problema es que no está en nuestras manos los tiempos, sino que está en la mano de Dios. ¿Cuál es la aplicación para la iglesia? Tenemos que ser una congregación que tenga una fe que sea activa, que resista, que confía en la soberanía de Dios y que tenga la certeza de que la historia culmina en gloria. Tal vez no lo veamos ahora, hermanos, tal vez ni lo lleguemos a ver, que las cosas cambien a nuestro alrededor, pero Dios tiene un propósito. Y cuando leo a Habacuc, los primeros 3 versículos del capítulo 2, me encanta. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo. Dice el verso 3, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, Habacuc no abandona su puesto cuando no entiende a Dios. Eso es lo que me enseñan estos 3 versículos. Dice, estaré en mi guarda. Es la imagen de la atalaya del centinela que permanece vigilante. No entiende la estrategia del general. No entiende las órdenes de sus superiores, pero permanece en el lugar. Hermanos, Dios no promete explicar todos los detalles de su propósito de inmediato, pero sí asegura que su propósito se va a cumplir en el tiempo señalado. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Qué hermoso es pensar que la espera que podemos tener esperando el actuar de Dios no significa abandono de parte de Dios. Hermanos, la fe permanece cuando la vista no nos alcanza. Y para ir terminando, pensaba en el capítulo 3, versículos 17 y versículo 19. Cuando hay una confianza jubilosa en medio de la pérdida. Dice el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, Él me hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, ¿cuál es la confesión final del profeta? Aunque las cosas no salgan como yo espero, igual me alegro en Dios. Indudablemente las circunstancias que a veces atravesamos cuestan mantener esta expresión real en nuestra vida. ¿Cuál es el clímax? Es el gozo en Dios, no en las circunstancias. Fortaleza en Jehová, no en los recursos que Él provee. Seguridad en su salvación por pura gracia y no en la prosperidad, hermanos. Yo sé que nos cuesta aprender que la verdadera victoria espiritual viene de confiar y viene de alegrarse en Dios cuando las cosas aún nos faltan. Hermanos, 3 capítulos que nos ayudan a entender que la fe puede comenzar con la duda y con la queja, pero que no se tiene que quedar en ese estado. La fe se tiene que afirmar en la visión y en sus promesas, en las promesas de Dios, pero al mismo tiempo se tiene que mantener en la confianza y en el gozo. Ahora, hermanos, termino en los minutitos que me quedan. Después de leer y releer, pensaba que el verdadero tema del libro no es el sufrimiento. Por eso dije, quiera el Señor ayudarnos a que cada uno le ponga su título. El verdadero tema del libro no es el sufrimiento, el verdadero tema es Dios. Es muy fácil convertir el libro de Habacuc en un libro de dolor humano. Y es lo que a veces pasa, es lo que a veces leemos y encontramos. Sin embargo, el centro del libro no son las preguntas del profeta, sino el verdadero carácter de Dios, el cual se da a conocer para que lo conozcamos realmente como Él es. Observemos el desarrollo en el capítulo 1. Habacuc solo mira las circunstancias, pero en el capítulo 2, Dios pide que Habacuc cambie la mirada, deje de ver las circunstancias y empiece a mirar sus promesas. Y en el capítulo 3, Habacuc contempla a Dios, ni siquiera sus promesas. Empieza a contemplar directamente a la persona maravillosa de Dios. Hermanos, esto es un cambio de enfoque y creo que es lo que nosotros estamos necesitando. La solución de Dios no fue cambiar las circunstancias, la solución de Dios fue revelarse a sí mismo de una manera distinta. Y nosotros tenemos la revelación de Dios completa en la palabra. El problema es que no la leemos, el problema es que no la meditamos, el problema es que no la estudiamos, que no buscamos conocer a este Dios maravilloso que la Escritura nos presenta. ¿Queremos que cambie nuestra vida? Aprendamos de Habacuc. Veamos cómo él cambió el vocabulario. ¿Por qué digo que cambió el vocabulario? Porque al principio uno encuentra en los primeros capítulos violencia, injusticia, destrucción, pleito, contienda, juicio, angustia. Habla del impío en más de una oportunidad. Pero cuando uno va al final del libro, su vocabulario cambia. Uno puede leer, y los invito a que lo lean: gloria, salvación, alegría, fortaleza, gozo, confianza. Habla de las alturas. No solo cambió su visión, no solo cambió su contemplación, cambió su vocabulario. Hermanos, el vocabulario revela el estado de nuestro corazón.
que dejemos lugar al Espíritu Santo, a que Él domine nuestras conversaciones, así como le pedimos que domine nuestros pensamientos, también que nuestras conversaciones sean una manera de glorificar a Dios. Queremos aprender de Habacuc. Hagamos un estudio. Pensemos un poquitito en las preguntas que Habacuc hizo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo puedes mirar esto y no hacer nada? ¿Por qué callás? ¿Por qué prospera el malo? Pero luego de observar cada una de las preguntas, los invito a que las busquen. Van a observar que Dios no responde ni una sola de esas preguntas, ni una. Responde algo que es mucho mejor. Se revela a sí mismo. No es casualidad que usó el mismo método que usó con Job. Lean capítulo 38 al 42. No se puso a contestar los cuestionamientos. Dios se reveló con Job, de la misma manera que se reveló con Habacuc. Hermanos, es lo que Dios quiere hacer con su palabra en cada uno de nosotros. Nos quiere mostrar cómo es Él, para que el camino de nuestra fe sea diferente. Hermanos, hagamos un diagnóstico de nuestra fe. Cuando vemos el problema y confusión, creo que todos nosotros hoy tenemos problemas de injusticia, de enfermedad, de necesidad, de crisis familiar. Cuando Habacuc habla con Dios es una oración. Hermanos, tenemos el privilegio de orar a Dios, de llevarle nuestra carga. Cuando Habacuc empieza a esperar en Dios, es la paciencia y a nosotros se nos invita a ser perseverantes y constantes, no dejarnos llevar, porque Dios no cambia. Y si Dios no cambia, Él no quiere que yo cambie, dejándome llevar y arrastrar por la corriente de este mundo. Ahora, Él después de orar queda atento, queda predispuesto a escuchar la revelación y hermanos, nosotros nos tenemos que someter a la palabra, dejarnos que la palabra nos instruya, nos corrija, nos redarguya, que entre y corte aquellas cosas que no son buenas. Tengamos memoria como tuvo Habacuc, memoria de su fidelidad, memoria de sus promesas y tengamos confianza. Hermanos, no vivimos por vista, vivimos por la fe. Queridos hermanos, por amor al tiempo, dejamos acá. Pensemos en cuántos personajes de la Biblia han atravesado situaciones parecidas. Quiero terminar con este pensamiento. El libro de Habacuc me enseña algo en el último versículo, versículo 19 del capítulo 3. La última frase, muchas veces la leí y la pasé por alto, por eso hoy quiero compartirla con ustedes. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Hermanos, el libro de Habacuc termina como muchos salmos terminan. El hombre que empezó preguntándole cosas a Dios y cuestionándole, termina componiendo un canto, componiendo una alabanza, termina adorando. Cuando Dios termina su obra en el corazón, hermanos, las preguntas se convierten en adoración. Y qué hermoso sería que nos podamos volver a encontrar el próximo domingo en la cena del Señor, con tantos temas para decirle gracias, con una verdadera oración que salga de nuestro corazón, que sea como una canción que le agrade al Señor escuchar en el cielo. Hermanos, hay un mapa, hay un camino. Nuestra alma puede transitar este camino por cada una de las etapas, el dolor,
la duda. Pero no nos quedemos ahí. Puede venir la oración, puede venir el esperar en Dios, el recibir la iluminación de su palabra. Eso nos va a llevar a la fe, a la adoración y al gozo. Hermanos, ese es nuestro Dios. Un Dios que quiere que nuestra fe madure, que no se quede solo en cuestionamientos, que aprenda a caminar con Dios, sabiendo que si confiamos en Él son las mejores manos. Hermanos, que el Señor nos ayude y que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de Él. Amén.